Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, seguimos con esta nueva incursión en la Argentina agrietada, lamentablemente. Están surgiendo datos y elementos realmente tremendos en toda la Argentina. Pasó lo de Brian Gallo, evidentemente que es un hecho que antes hubiera sido menor, pero que ahora evidentemente tiene repercusión, y gracias a Dios tiene repercusión, porque esto le da de alguna manera cobijo a aquellos que siempre fueron discriminados por la sociedad. Venimos analizándolo hace rato esta situación, venimos analizando nuestra cultura como argentinos, cómo agredimos al otro, cómo le pegamos al que tiene menos, evidentemente, y cómo creemos que todos somos los papás de los que tienen menos, que todos alimentamos a los pobres, que nosotros trabajamos, somos los únicos que trabajamos, que tenemos la verdad, que tenemos el dinero, tenemos los recursos, y el resto comen gracias a la clase media o a la clase alta. Conceptos altamente equivocados y que nos llevan a la situación que pasó Brian. Pero nos vamos a Coronel Suárez y te vas a dar cuenta que la cosa viene muy complicada para los próximos años. Fíjate, perdió Cambiemos, pierde Cambiemos, y hay una lista que se publica, lo está investigando la justicia de dónde sale. Hay una lista que se publica por parte de la gente de Cambiemos, aparentemente. Están buscando esa computadora de donde sale esta lista de negocios K. Los negocios que supuestamente son de personas que o fiscalizaron para el Frente de Todos o que de alguna manera participaron de los festejos del Frente de Todos. Mirá lo que es realmente tremendo. Esto ha pegado muy fuerte en Coronel Suárez porque le ponen a todas las casas, farmacias, a aquellos que hacen piletas, a las radios, a restaurantes, a bares, a panaderías. Fíjate toda la gente que ha sido escrachada supuestamente por haber participado del Frente de Todos. Y dicen que a esta gente, si esta gente vota ladrones, es porque son ladrones. No compres ni ayudes a los garcas, compartilo. Fíjate lo que es un método realmente casi nazi. Y ha pegado muy fuerte en Coronel Suárez y ha traído mucha preocupación en el intendente electo también y en toda la fila política, pero también en los productores rurales que en algunos de los casos han entendido que la cosa se tiene que apaciguar. Porque si no, vamos a seguir muy mal los argentinos. Vamos a seguir en esta guerra cultural, evidentemente, y en vez de tratar de apaciguarnos, ¿no? En Córdoba te decíamos que esta grieta está muy marcada. Macri hizo el cierre en Córdoba y te mostrábamos la semana pasada una nota que trascendió verdaderamente los límites, y me llamó la atención cómo en los pasillos políticos, en los bares donde se hacían las mesas de café políticos, se empezaba a hablar de la nota que habíamos mostrado del cierre de Macri el jueves pasado. Hicimos un pequeño resumen que refleja mucho de lo que está pasando también en Coronel Suárez. Dale. Córdoba capital, mi amor. Córdoba lo ama. ¿Cuál es la parte que no entienden que lo amamos y lo vamos a defender? ¿Qué sentís al ver este mapa? Orgullo. Somos los únicos que estudiamos. Córdoba es la docta. Acá hay una universidad y no es porque sí. Sabemos votar, sabemos vivir y sabemos, ¿sabes qué? Trabajar. Sabemos pensar. Alegría total, orgullosas de ser cordobesas, de apoyarlo a Macri. Que tenemos cerebro. Eso significa ser amarillo. Así que Macri, mi amor. Como cordobés es un orgullo, pero una tristeza del país, del resto del país, la parte celeste. Córdoba creo que es una de las provincias donde hay más gente que trabaja y menos subsidiadas, no sé. Ayer me encontré con una chica cubana. Digo, ¿cuánto hace que estás? Un año. ¿Cuánto te costó conseguir un trabajo en Argentina? 3 días. ¿Qué mensaje le pueden dar al resto del país si vemos este mapa, digo, pensando en Córdoba? Que piense, que aprenda, que sepa votar. Que sigan nuestro ejemplo. ¿Qué les gusta de Mauricio Macri? ¿Qué piensan de estos 4 años de gestión? La transparencia, que llore, que se emocione, que su mujer esté a su lado, que su real mujer sea una mujer. ¿Qué les gusta de Macri? Todo. Así que Macri, acá estoy, tenés que verme. De estar con él. ¿Por qué cree que se da esto en Córdoba y no en el resto del país? Que somos inteligentes. Totalmente inteligentes. Tenemos inteligencia, tenemos facultad, tenemos estudios. A nosotros, es decir, ser mediocres, para nosotros Córdoba no va. Él debería hablar en la tele, en todos los medios, para que la gente se entere. Cadena nacional de eso. Totalmente, como hacía la loca. Las propuestas de Mauricio Macri, ¿cuál fue la que más le gustó? De las propuestas, mira, lo que más me gusta realmente es que nos pide a fe y que estemos juntos en esto, otra no queda. Y se los presto al mapa para que lo vean, a ver si aprenden.
básicamente lo que estábamos hablando hace un rato nada más. La clase media supuestamente cree que alimenta al resto, que el resto son los subsidiados, que son menores, seres inferiores, que no saben votar, evidentemente, pero también lo dijeron actores, lo dijeron políticos, lo dijo mucho representante social en la Argentina, esto de que tiene que haber un voto calificado. El voto calificado para ellos no es según lo cívico, digamos, no son los conocimientos cívicos, no, ni mucho menos, es solamente lo económico. Es decir, por un parámetro económico deberían votar esos que pasan una línea, no sé cuál será la línea que para ellos imaginariamente tienen, ¿no? Digamos, básicamente no sé cuál es la línea de recursos económicos que para ellos tiene que pasar un ciudadano para poder votar. Estamos todos en déficit como ciudadanos, lamentablemente, esto hay que decirlo, pero evidentemente nadie es más que nadie. Y el mapa se pinta así porque verdaderamente las necesidades son muy grandes en la República Argentina. Esperemos que el próximo gobierno pueda de alguna manera revertirlas. Ahora lo que vamos a ver es la pesada herencia. Hablaron mucho de la pesada herencia y te voy a dar datos que son verdaderamente contundentes. Dale. Esta es mi primera apertura de sesiones como presidente. Nos encontramos con un país lleno de deudas, deudas de infraestructura, deudas sociales, deudas de desarrollo. Hay algo que entender. Vemos un país quebrado, sin reservas, sin infraestructura, sin energía. Nos encontramos con una delicada situación fiscal, una de las peores de las últimas décadas, por la irresponsabilidad e incompetencia de la anterior gestión. Antes había un como si todo estuviera bien cuando todos sabíamos que no estaba bien. Y salir de una situación tan difícil como la de la Argentina en el 2015 va a llevar mucho tiempo. ¿Qué lo hizo el gobierno anterior? Llenó de pesos la Argentina. Hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en inflación. El primer balance de la herencia fiscal recibida. Ustedes saben que recibimos un alto déficit fiscal. Parte de la herencia es un desajuste notable en los precios relativos. Por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo y desgraciadamente el precio del petróleo en el mundo aumentó. No era el gobierno kirchnerista un gobierno abierto y descubrimos todos los días problemas nuevos, deudas que no estaban transparentadas. Es un proceso bastante más complejo del que creía. Sería feliz de no haber tenido que hacer ningún aumento, pero la realidad es que todos sabemos que heredamos una economía al borde del colapso. En un ratito nada más vamos a entrar en una investigación que hicimos sobre el PAMI, los negocios en el PAMI. Te vas a sorprender verdaderamente con la investigación y vamos a seguir con Alicia Carrió y el espionaje. Tenemos datos contundentes, pero primero te quería mostrar respecto a la herencia recibida. Fíjate cómo fue la herencia recibida por Macri y cómo es la herencia recibida que deja Macri. La herencia recibida por Macri que dejó Cristina Fernández en inflación fue del 23,7%. Macri deja el 57,3%. Pero también vamos a hablar de la herencia recibida por cada uno en cuanto al dólar. Vamos con el dólar. La herencia recibida por Macri, por parte de Cristina Fernández de Kirchner, era de 9,84. Macri lo deja en 65. Estamos hablando de los oficiales, no estamos hablando del blue. Acá el blue era 15 pesos y allá hoy ronda los 80 mangos, 77 pesos según la provincia, pero en general está cerca de los 80 pesos. Vamos a hablar de la herencia recibida respecto al PBI y esto es realmente alarmante. Lo que vas a ver ahora es lo que genera un país en bienes y servicios. Cristina Fernández de Kirchner dejó un PBI de casi 600.000 millones de dólares, 595.000 millones de dólares. Mauricio Macri deja un PBI de 432.000 millones de dólares, casi 150.000 millones de dólares menos. Esto es realmente alevoso. Y lo que vas a ver ahora es el desempleo. Vamos a hablar de desempleo. Cada uno cómo dejó la herencia, cómo cada uno le dejó la herencia al próximo. En el desempleo, Cristina Fernández de Kirchner dejó 5,9% de desempleo. Y Macri deja el 10,6% de desempleo. ¿Te parece que esto se puede revertir fácil? Parece un número, ¿no? Es un número. Es casi el doble. ¿Sabes la cantidad de trabajadores que hay detrás de eso? La cantidad de familias que hay. Cada uno de esos puntos son trabajadores. Millones de trabajadores que quedaron en la calle. Y lo tenés que multiplicar por 4 para saber cuántas familias y gente queda verdaderamente en la calle. Esto es verdaderamente una herencia realmente pesada. Pero hay que cambiarla. Evidentemente que uno, si cambia las políticas, de hecho ahora lo ha demostrado el Banco Central de la República Argentina, poniendo el cepo, cómo la inflación se calmó, cómo no hay divisas que se fugan, cómo
la tasa de referencia ha bajado. Han bajado la tasa de referencia. Fíjate que con solamente el cepo se calmó la economía. Se calmó el dólar, se calmó absolutamente todo. O sea que con un simple cambio de política, en una semana, la Argentina, no te digo que es otra, pero verdaderamente sí lo es. Y ahora ves lo que es el déficit fiscal. Cristina Fernández dejó en 3,68. Macri decía que era alevoso el déficit fiscal. Mirá, 5,55 el déficit fiscal que deja Mauricio Macri. En el cepo, vamos al cepo. ¿Cuánto dejaba el cepo cada uno? El cepo que dejaba Cristina Fernández era de $1.000 por mes. Eso podías comprar por mes con los últimos días de Cristina Fernández. Con Macri solamente podés comprar $200. Y en cuanto a las pymes, y acá empieza a ser trágico, y en un ratito entra Hernán Lecher para decirte cuántas quebraron y concursos hay desde el 2016 hasta hoy, que es lapidario. Mirá, las pymes que dejaba en la Argentina Cristina Fernández, 559.000 pymes. Macri deja 508.000 pymes. ¿Te das cuenta? 50.000 pymes menos. ¿Sabés lo que significa esto? 50.000 pymes menos deja Mauricio Macri que cuando recibió el gobierno. Hablaban de herencia recibida, hablaban de un país totalmente pesado. Bueno, es el doble. En casi todos los parámetros es el doble de difícil en este momento. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, vos lo decías, bueno, los datos de las pymes son contundentes. Quería mostrarte algunas cuestiones que tienen que ver con un dato que no está publicado. Esto no se procesa, hay que leer boletín oficial por boletín oficial. Lo hicimos con la gente de CEPA. Mirá los datos, concursos y quiebras en estos 4 años. Fíjate cómo aumenta año tras año y prácticamente se duplica. Tenías en 2016 683 casos de concursos y quiebras. Llegaste a 1.045 en 2019. Son los primeros 9 meses. Podemos repasarlo. 2016, 683 casos. 2017 se eleva un poco más a 773. En 2018 pega un salto muy grande de 964. Y en 2019, 1.045 explota, absolutamente. Efectivamente, son los primeros 9 meses. El dato es los primeros 9 meses de cada año. Y fíjate que se incrementa siempre. Un dato, acá tenés concursos y quiebras. El concurso es un procedimiento judicial. Cuando vos no tenés para pagar, por ejemplo, los acreedores, lo llamás, es una convocatoria y ves cómo podés arreglar. Claro. Es muy demostrativo de la situación o la crisis económica. Por eso, esto también es claramente un diagnóstico, una radiografía de la situación económica en la Argentina. Rubro por rubro, ¿te parece? Rubro por rubro, de cómo afectó más a qué rubro. El comercio, 757. Claramente a comercio y al sector industrial, además de los servicios. Ah, es tremendo. Pero el dato llamativo es que a todas las actividades les impactó. Claro. Esto es un dato llamativo. Macri se metió con todos. Macri le hizo mal a cualquiera de estos sectores. 757, estos son los datos de los 4 años, ¿no? Claro. 757 en el caso de comercio, 200 casos en el caso de las empresas de construcción, 633 en industria, en la producción primaria 206 casos y casi 1.700 en el sector de servicios. Por eso la gente no puede creer que Macri haya sacado el 40%, pero sí lo sacó. Básicamente lo sacó el 40% de Macri, el 38%, le podrá dar 38%. Es un numerazo para haber hecho esto con el país. Y lo que vas a ver ahora es la profundización de esto, es la explicación de cómo se llega a esa situación. Fíjate, recién veíamos las empresas que cerraron o entraron en convocatoria o en quiebra. Acá vamos a ver los datos consistentes con los que vos mostrabas recién. La caída de las pymes, fenomenal. Tremendo. Son datos promedio. Pero fíjate, ¿qué es este primer dato? Estos son los datos de la caída de las pymes, la línea naranja. Tenías 559.000 en promedio, lo decías recién, y en promedio llegaste a 540.000, una caída muy sensible. Claro, el punto final es mucho más bajo, es el que recién mencionabas vos. Este es el promedio anual. Y fíjate que el salario hace la misma curva. El salario baja de 100 a 83. Es decir, cuando perdés poder adquisitivo, cierran las pymes. Y claro. Perdés poder adquisitivo, perdiste casi 20 puntos en promedio de poder adquisitivo y se caen las pymes. Este es el dato significativo. Y fíjate, acá agregamos, porque uno tiene expectativas, vos trabajás en una pyme, tenés una pyme y te preguntás, bueno, el próximo gobierno, ¿qué quiere? Alberto ha mencionado que es necesario poner plata en el bolsillo de los trabajadores, justamente para que esa curva no vuelva a pasar en la Argentina. Ahora vamos con la caída de las pymes, que sigue siendo estrepitosa, y el costo de la energía eléctrica. Mirá lo que esto es elocuente, digamos, el por qué caen las pymes, digamos. Fíjate, ¿no? Que se cruzan, ¿sí? Es una tijera, caen las pymes,
aumenta de manera sensible, es el dato deflactado, es decir, contrainflación de la electricidad. A la inflación le ganó de 100 a 1000. Es tremendo. La electricidad aumentó muchísimo más, ¿no? Pasó de 100 a 1000 deflactado. Si le saco la inflación y de nuevo la necesidad, y acá poníamos esta frase, si soy electo voy a desdolarizar las tarifas. Es importantísimo esto. ¿Cuál es el problema de esa curva que asciende? Que hoy las tarifas están dolarizadas. Este gobierno las ató al dólar, además, para hacer negocios, como decía ahí son los amigos. con sus amigos. Exactamente. Y esta es la última placa que tiene que ver con la tasa de referencia que se paga en las LELIC y las pymes. Las pymes siguen cayendo, evidentemente, y la tasa de referencia del crédito es imposible. Mirá cómo se elevaron, ¿no? El negocio de los bancos. Fíjate que es el promedio, vos lo decías hoy. Mirá, el promedio da 67. Ayer estaba 68 la tasa de referencia de las LELIC. Hoy bajó a 63. 5 puntos solo por el control cambiario. ¿Por qué no lo hicieron antes? Es impresionante. ¿Por qué no volvieron para atrás? Y esa curva naranja hubiese tenido otro derrotero. Esto también es importantísimo resolverlo. Necesita la Argentina que la tasa de interés no esté en esos niveles. Las pymes no pueden funcionar pagando una tasa de interés, que además ese 67 es mentiroso, porque vence cada 7 días, con lo cual en términos reales es arriba del 100. Hernán, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, viejo. Muy claro. Te das cuenta cómo está la situación de Argentina, te das cuenta la herencia recibida, las pymes, el salario. Es verdaderamente espantoso, alevoso. Y también la curva te marca que los amigos de Macri terminaron ganando en casi todos los sectores. Vamos a la salud. Enfermos por los negocios. Están dejando el PAMI realmente minado de negocios. Antes de presentar a nuestros invitados y a nuestros compañeros de estudio, vamos a ver qué está pasando con los kinesiólogos. Lo que vas a ver ahora es realmente impactante. Les quieren pagar por cápita. Es decir, pasan de atender a pacientes y en cada una de las consultas tener su ingreso a ser capitados. Es decir, el promedio sería 21 pesos al mes por paciente. Si un paciente necesita ir 4 veces, van a cobrar los kinesiólogos 5 pesos por haber tratado a ese paciente. Esto está pasando con los kinesiólogos del PAMI y después te explico cuál es el negocio del titular del PAMI que está habilitando Mauricio Macri. Nos encontramos aquí presentes, reunidos con un grupo de colegas preocupados por la situación que está ocurriendo con el tema PAMI. Ha habido un cambio en el sistema prestacional, con una nueva red. Lo que nos ha preocupado mucho es la manera, de alguna manera intempestiva, con una poca información. Y el problema que se nos presentó a partir del 1 de septiembre es que una nueva gerenciadora toma las prestaciones de pacientes PAMI agudos y crónicos, no sabiendo nosotros quiénes son, se presentan vía WhatsApp con un contrato que tiene muchas falencias para nosotros. Nosotros no podemos atender con las condiciones que nos están ofreciendo y con los montos que nos están ofreciendo, porque no podemos ni siquiera salir a arrancar el auto con ese monto. La única acción viable que ellos pretenden es hacerlo de forma capitada. Lo que sucede es que nosotros no queremos aceptar de ninguna manera la cápita porque nos quieren pagar 21 pesos la cápita. 21 pesos la cápita por paciente. El paciente que venga al mes 1, 10, 15 veces nos quieren pagar 21 pesos. Se está hablando de valores prestacionales irrisorios. La verdad que son denigrantes los valores con que se están tratando de abonarle a nuestros kinesiólogos. Nosotros nos vemos afectados en nuestra fuente laboral y los abuelos en la atención que reciben a domicilio. Y atendiendo a una población social como son nuestros jubilados, nuestras personas adultos mayores que necesitan una atención kinésica permanente. Hacemos rehabilitación, hacemos la parte neurológica, la parte respiratoria. Estamos aquí muy preocupados por el mecanismo con el que se está llevando a cabo este cambio. Esta nueva gerenciadora dice llamarse Clínica Córdoba ACE. El problema es que no sabemos quiénes son. Aparentemente el contrato habla de un señor Ponce que no sabemos quién es. No hay certidumbre realmente de a quién nuestros colegas van a prestar los servicios. La tercera edad es la franja que más necesita de los rehabilitadores, del trabajo que hacemos nosotros con ellos.
Bueno, yo te voy a explicar quién es Ponce. Ponce es el socio de Casinotti en el departamento Cruz del Eje de la provincia de Córdoba. Ahí tienen cápitas por 8.000 personas y tienen una clínica con 36 camas. No tienen forma de cubrir esa situación. Casinotti es socio de Ponce y te mostramos esa investigación hace unos años acá en ADN. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que también en el resto del país Casinotti se garantizó con otros socios, que además son empleados del PAMI, asesores del PAMI, la situación que vas a ver ahora. Son empresas que prestan servicio de kinesiología, 3 empresas, y se quieren quedar también con este gran negocio. Eliminan a los kinesiólogos y se quedan con todo el negocio. Saludo primero a la mesa a Ariel, Gaby, Pablo, Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches. Empezamos a hablar ahora con Daniel Golán. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿por qué esto? ¿Es negocio? ¿Qué sería para vos? Es negocio, es de financiamiento, no hay dinero, se ajusta sobre los prestadores, no se les paga. Esto ya había pasado y estaba denunciado en otras provincias hace 2 y 3 años, con los kinesiólogos en particular en Jujuy, recuerdo haber estado, y era ese mismo monto, 21 pesos, que ya en aquel entonces, ¿no? Hoy 21 pesos es todavía menos. Pero es un desquicio a todo nivel, es decir, están pasando cosas muy raras. Hoy la diputada Luana Volnovich tuiteó con el comunicado oficial del PAMI diciendo que está caído por primera vez en la historia, no había pasado todo el sistema de PAMI, diciéndole a los abuelos, evítense ir a hacer colas, hasta el lunes no va a haber atención. Claro, no se atiendan, si hay una urgencia vean qué hacen, porque ni siquiera es claro qué tiene que hacer una persona si tiene una urgencia. Claro. Eso vale la vida en la Argentina, digamos, hoy. Eso vale la vida de la gente en la Argentina. No, bueno, hace rato que la gente se viene muriendo por todas estas cosas en forma anónima. Claro. Están pasando cosas rarísimas, no solo con el PAMI. En la provincia de Buenos Aires, el IOMA, están queriendo el día de mañana meter en el directorio tratar para pagarle, ¿no? Tratar una resolución para pagarle a la Ciudad de Buenos Aires por prestaciones antiguas que están judicializadas y sin resolución de la justicia por 260 millones de pesos para transferirle esos dineros a la reta en 8 cuotas. Es decir, es absolutamente irregular. Además, esto van a ser todas causas penales. Yo digo, esta gente... No tiene miedo. Parece que no tienen miedo. No tienen miedo. Pero están dejando unos rastros de ilegalidades gigantes. Bueno, de eso vamos a hablar ahora con Julián Ruiz, pero antes de hablar con Julián Ruiz, que es justamente uno de los miembros de la Cámara de Servicio Prestacional del que estamos hablando, quiero mostrarte los papeles. Lo que está diciendo Golán lo tenemos en papeles. Lamentablemente, te dijimos que Ponce era socio de Casinotti. Bueno, Casinotti también es socio de otra persona que ahora vas a conocer. Este es el cambio por el cual empiezan a capitarle a los kinesiólogos. Por 21 pesos no. Ya vas a ver que es menor. Dame el próximo, Jorge. Esta es una mala noticia para los kinesiólogos que creen que van a cobrar 21 pesos la cápita. Dame el próximo paño. Ahí tenés según la región, según la zona va a ser. Para la zona A van a cobrar 12 pesos por persona, por abuelo a atender. ¿Escuchás? 12 pesos mensuales. Es decir, que si un abuelo va 5 veces, cobrarían 2 pesos con 50. Sí. 2 pesos con 50, 21 para otra zona y 33 para otra zona. Dame el próximo paño, por favor. Lo están echando los kinesiólogos, básicamente. Y acá aparece el problema. El director ejecutivo del PAMI le hace trasladar al órgano ejecutivo de gobierno para cumplir funciones de asesoramiento profesional a Diego Norberto Villavilla. ¿Quién lo hace esa resolución? Sergio Casinotti. Dame el próximo paño. ¿Quién es Villalvilla? Villalvilla es el socio de Casinotti en una empresa que se llama Soluciones Integrales, Empresa de Salud S.A. Ahí está, ahí están los dos. Los dos están en PAMI, los dos están haciendo negocios. Casinotti con Ponce en Córdoba y estos muchachos acá. ¿Sabés cuándo dieron de alta la empresa? En el 2015. ¿Pero cuándo empezó a trabajar esa empresa? ¿A qué no sabés cuándo empezó a pagar ganancias? Hace un mes. Hace un mes activaron la empresa de kinesiología. Y después me hablan de garcas. Presidente, usted sabe esto, Macri, ¿no? Lo que está haciendo Casinotti. Hace mucho se lo dijimos. Casinotti viene de quilombo en el idioma realmente impresionantes, corrupción absoluta, y hace estas cosas. Está generando empresas para quedarse con el servicio de kinesiología. ¿Cómo anda, Julián? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por la invitación. Está casi corroborada la situación. Sí, todavía te diría que es más grave porque dentro de esta prestación que tienen que dar los centros de rehabilitación incluye que
los centros vayan a domicilio cuando el paciente no se puede trasladar. Con lo cual, imagínate si además hay que pagar el kinesiólogo y hay que ir a domicilio. Esos 11 pesos, por ejemplo, que te daban en La Plata, no alcanza ni para pagar el pasaje. Entonces me parece que estamos en una situación totalmente que la llamamos de alguna forma de precarización. ¿Pero por qué lo están haciendo? No, eso es imposible. No pueden pagarle 11 pesos a una persona. Digamos, ¿por qué lo hacen? No, nosotros desconocemos la causa. La realidad es que hay una situación de precarización de la salud y esto lleva a la quiebra de los centros de rehabilitación y medicina física, que es mucho más que el kinesiólogo. O sea, necesitan de toda una estructura de aparatología para poder atender determinadas prestaciones que son complejas. O sea, los abuelos se quedan sin servicio de kinesiología. Exactamente. El problema que tenemos es que al pasar a cápita todavía no están definidas, o sí están definidas, las cápitas a determinados centros. Entonces, por ahí nos encontramos con que el 1 de noviembre, un contrato que de alguna forma nos obligaron a firmar hoy, estamos a 30, 1 de noviembre, los abuelos que no estén dentro del padrón de cada centro no se van a poder atender. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma no los podés atender, o sea, van a venir y vas a decir, no te puedo atender porque de alguna forma no sos paciente de la institución. Y entonces esto lo que lleva es que al no saber, ¿qué hacemos con los abuelos? Estamos descuidando totalmente a los abuelos. No, lo están dejando, digamos, esto es casi un delito. Pero, sí, lo que sucede es que en la Argentina tendremos que tomar conciencia en algún momento de cuándo vamos a empezar a juzgar por mal desempeño del funcionario público a determinados funcionarios. En el caso del ministro de Salud, de las autoridades de salud, tiene que cuidarle la salud a la gente. Esa es la principal función. Entonces, aparecen después algunas persecuciones políticas con causas que están vinculadas a cuestiones de dinero, pero esa no es la mala desempeño del funcionario, es que se le muera a la gente. Claro. Y la gente se está muriendo. Pero esto es por hacer negocio, ni siquiera porque el Estado está quebrado. Hay de todo un poco, pero digo también, es para hacer negocio, claramente. Ahora, también digamos que todos los sistemas de financiamiento de obras sociales, PAMI, obviamente con la actividad económica que hay, en caída libre, con lo que se recauda, de acuerdo al salario, porque ¿quién aporta al PAMI? Los activos, una parte de aportes patronales o contribuciones patronales y una parte del propio jubilado, sobre jubilaciones que vienen muy por atrás de la inflación y de los productos médicos, porque ya hay un desfinanciamiento de base. Cuando a mí me dicen que Casinotti está haciendo buena gestión, le digo, mire, había alguien que decía que las cosas tienen que cerrar con los números, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Sí. Acá están cerrando con la gente afuera, cierran números que incluso ni cierran porque está tan mal la situación, sacándole los medicamentos, sacándole la kinesiología, le están sacando todo al sector de los jubilados. Bueno, así es fácil que cierren los números, pero sobre la base de la vida, que es la muerte de mucha gente. Daniel, Julián, les pregunto, ¿todavía no hubo ningún afiliado al PAMI que haya presentado una acción judicial contra esto? ¿Los jueces acciones todavía... judiciales hay permanentemente. ¿Y qué hace la justicia con esto? Y la justicia está desbordada, porque la verdad que Daniel, sale un juicio, sale otro. Miren, fíjense son lo que pícaros pasó para las causas en Córdoba, políticas, digamos. Esta semana, ustedes saben que está procesado el secretario de Salud de la Nación, Rubinstein, y Francisco Fortuna, el ministro de Salud de Córdoba, por el caso de un chico que tiene una cardiopatía congénita severa, se tiene que operar en Estados Unidos, está todo listo. No era tampoco fortuna, no estamos hablando de millones de dólares, eran $150.000. Bueno, no le quería pagar. No le quieren pagar. Ahora parece que el ministro de la provincia de Córdoba salió a poner el dinero, que ha dicho le tocaba $45.000, claro. Pero Nación no pone el dinero. No pone y el chiquito está esperando y se puede morir. Y bueno, yo digo, estas cosas no las vimos jamás, pero estoy hablando, no las vimos en gobiernos atroces como los gobiernos militares, no vimos a ver, ¿no tiene $100.000 un gobierno que ha perdido $20.000 millones de dólares en reservas? 20 minutos de interés de LELIC, 20 minutos de interés de... Pero no solamente eso, Pablo, o sea, dejó caer las reservas estrepitosamente, $20.000 millones de dólares para tratar de ganar las elecciones, no le fue mal, digamos, la estrategia. El problema es que le fue muy mal al país, $20.000 millones de dólares para tratar de ganar una elección y no tiene $100.000 para este tipo de situaciones. Sí. Casinotti es uno de los funcionarios que se quiere quedar en la próxima gestión. Hoy estuvo viendo, Casinotti es uno de los funcionarios que dice que se quiere quedar. Y hay un sector, a mi modo de ver, que está un poco confundido, porque realmente la gestión del PAMI es pésima. Y esto hay que decirlo con todas las letras. ¿Quién está diciendo que es buena la gestión del PAMI? Hay gente que lo está diciendo que es buena porque le han cerrado los números y ha ordenado algunas cosas. Bueno, yo vuelvo a decir... ¿No querés decir los números que son los socios de los negocios de Casinotti? Claro, bueno.
Aparte de eso, cerrar los números con la gente muriéndose no es cerrar los números. Sí, estamos hablando de Casinotti, que es un perejil en el medio de todo esto, ¿no? La verdad, o sea, Casinotti nadie lo conoce, aunque estuvo en el IOMA, es un tipo que estuvo con... ¿Vos decís que alguien le lleva la plata a Casinotti? Y para hacer este tipo de cosas así, de la manera en que lo hace, tan burda, vos dijiste, están dejando los dedos marcados en todos lados. Digo, han fabricado empresas y después han generado este negocio. Digo, es muy burda la situación. Pero no lo han hecho solamente acá en Buenos Aires, lo han hecho en Gualeguaychú, ya tuvieron quilombo en Gualeguaychú, lo tuvieron en Córdoba, judiciales. Y siguen con la misma temática. O sea, para mí hay alguien que está recibiendo la valija, digamos, ¿no? Sí, mira, en este caso que vos estás hablando, ¿cómo hacen este tipo de situaciones? Ya le pagaron hace 2 años 900.000 pesos a una consultora para que haga una encuesta y evalúe cuáles son las prestaciones del PAMI, cuál es el nivel de satisfacción. Vos pensás, ¿hace falta pagarle casi 1 millón de pesos a una consultora para que diga si el PAMI está funcionando bien? Bueno, es probable que eso sea un eslabón de todos estos negocios. ¿En dónde funciona esa consultora? Funciona, mira... En el edificio que construyó la familia Macri. Claro, en este caso, esa consultora es Management & Fit, funciona a 100 metros del edificio donde está la empresa de Macri, Sogma. Bueno, Management & Fit ya sabemos qué vinculación tiene con el medio de comunicación. Ellos recibieron 900.000 pesos por hacer una encuesta sobre la satisfacción de los pacientes con el PAMI. Bueno, perfecto. Julián, un solo dato. A ver, no cierran los números, pero el Fondo de Garantía del ANSES, que es un fondo contracíclico, en el último mes y medio aportó 12.000 millones de pesos al Tesoro, 9.000 millones de pesos al Tesoro, 2.000 millones de pesos al Tesoro. Esto es como los números son muy grandes en relación a tratar de pagar 11 pesos por la atención de un jubilado, ¿no? Por la salud de un jubilado. Muchas gracias por haber venido, Julián. Gracias, Daniel, por haber venido. Muchísimas gracias, viejo. Nos vamos con vos, Miguel, al Hospital Posadas. ¿Cómo está la situación? En el Hospital Posadas ya lo que ocurre es que después de 4 años se empiezan a ver todas las consecuencias de un recorte que tuvo muchísimos despidos, recortes de prestaciones, disminución en la producción y en la entrega de medicamentos. Y a esta altura ya hay médicos, vas a ver en el informe, que denuncian que hubo en todo este periodo muertes evitables, muertes de pacientes que se produjeron por todo este recorte que hizo el gobierno. Te lo están diciendo los médicos. Ya pasaron las elecciones. Dale. Rubén, ¿cómo es el recorte que estuvo ocurriendo en los últimos 3 años aquí en el Hospital Posadas y cuáles fueron las consecuencias? La consecuencia, lamentablemente, es la muerte de pacientes. Se incrementaron, sin duda, lo que se conoce como muertes evitables. Pacientes que no han tenido oportunidad de ser tratados a consecuencia de la falta de recursos. Destruyeron todos los sectores, los planteles básicos de las áreas del hospital. El mes de abril del año pasado, ya en una sección mía, me habían cortado 70 cirugías. Es decir, 70 pacientes que no habían tenido la oportunidad de ser operados, no por la falta de médicos, sino por la falta de recursos. Era del servicio de farmacia porque soy una de las 122 despedidos de enero del 2018. La producción del hospital estaba en 293 medicamentos de variedades. Hoy en día el hospital produce nada. ¿Y por qué no produce medicamentos? Porque no hay materia prima, porque no se compra. En la producción de medicamentos, en eso se nota el recorte. El trabajo mío era supervisar a toda la gente que yo tenía a cargo, hacer la comida para los pacientes dentro del hospital y me echaron estando de vacaciones. Eso fue en enero. El despido no era el tradicional, sino lo hacían a través del terrorismo biométrico. Te enterabas a partir del mecanismo táctil cuando ibas al reloj. Ahí te enterabas de los despidos, de las suspensiones. ¿El recorte de presupuesto en salud termina generando muerte de pacientes? Totalmente, no hay ninguna duda. Estamos hablando de que ingresaron ellos hasta el día de hoy 1.300 compañeros. Todos compañeros de 15, 20 años dentro del hospital. ¿Cómo ves que viven los pacientes esta falta de medicamentos cuando van a hacer la cola para pedirlos? El primer impacto que tienen es de tristeza, porque ya vienen con una problemática para poder viajar, para poder sacar el turno. Mira, yo te digo, yo me tengo que hacer una cirugía y no consigo los remedios que me tengo que comprar. ¿Qué medicamentos necesitas? Medicamentos. Se produce un acostumbramiento a la no entrega. Entonces el paciente se va silencioso, no regresa y no toma su medicación como corresponde. Mira, este hospital es como una casa para mí, un lugar más.
Me da mucha pena que se venga abajo. La situación trágica que está viendo en la salud no es solamente porque no han querido gastar plata por los recortes del Fondo Monetario. Viste claramente que hay negocios. Te lo mostramos acá recién en el PAMI y te lo están diciendo los médicos con los medicamentos de la farmacia del Hospital Posadas. La segunda parte, ¿con qué nos encontramos, Miguel? Ahora lo que vamos a ver es cuáles son las consecuencias del recorte en el área de los residuos patológicos. Despidieron a la mitad de los empleados, entonces el servicio se da a medias. Hay residuos patológicos cerca del área de pediatría, en algunos lugares están los contenedores con 3 tipos de residuos juntos que no pueden estar. Bueno, sí, todo un descontrol que tiene que ver con este recorte y que pone en peligro a los pacientes e incluso pone en peligro a niños que van cerca y están cerca de esos residuos. Bueno, vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo ahorran los muchachos respecto a los residuos patológicos? Dale. Sí, acá estamos en la rampa, que es donde se bajan todos los residuos patológicos del hospital. Lo más peligroso es que acá está la cocina, el comedor, donde bajan los alimentos, donde se bajan los residuos patológicos. Esta es la camioneta que transportan los alimentos, ahí bajan la basura en esos carros. Buenos días, por favor, les pido que apague la cámara. Bueno. ¿Esto no es el hospital? Sí, es el hospital que no puede filmar acá. ¿Está bien? ¿Por qué no se puede filmar acá? Afuera puede filmar todo lo que quiera. Acá adentro no puede filmar. ¿Pero qué es lo que hay acá? ¿Que están los residuos patológicos ahí? No. ¿Cómo desconocés si sos seguridad y está por todos lados? Marcelo, ¿qué es ese carro que hay acá? Bueno, esos son los residuos patológicos que se juntan y ahí tenemos la entrada de lo que es guardia de pediatría. Acá están los residuos patológicos al lado de la guardia de pediatría. Exactamente, ahí tenés la puerta por donde se entra y donde se atienden los chiquitos de urgencia. ¿Es una irregularidad? ¿Vos revisaste los residuos? ¿Sos especialista en residuos? No sé cuál es. Es una irregularidad que estén los residuos patológicos al lado de los residuos. ¿Cómo sabes que son patológicos? ¿Vos no sabés cómo son los patológicos? Sí, yo sí, bueno, pero digamos, vos, ¿qué conocimiento tenés de que ahí hay residuos patológicos? ¿Qué conocimientos tengo? Fuimos ahí y lo filmamos recién. Todo mezclado. Bolsas amarillas, bolsas rojas y bolsas negras. Uno es lo reciclable, otro es lo patológico. Los rojos son patológicos. Exactamente, y lo negro es lo reciclable. ¿Y lo amarillo? Son más peligrosos aún. O sea, hay 3 categorías de residuos mezclados. Exacto, exactamente. Me parece que no tenés el conocimiento ni el criterio para hacer una investigación al respecto porque es un tema muy técnico y deberías estar mejor informado. Tomo tu conocimiento experto. ¿Está bien que estén los residuos patológicos donde están ahí? No son residuos patológicos. ¿No son residuos patológicos los que están ahí? Es un circuito del residuo patológico. No. La segregación es por el color de bolsa y después se dividen el destino de cada residuo. Perfecto. Ahí en el lugar ya mostramos que hay en un solo lugar residuos con distintos colores de bolsas. Sí. ¿Es normal? No te lo puedo responder yo, te llamo seguridad de higiene. Bien. Bueno, acá tenés entonces el carro rebalsado y la guardia de pediatría. Seguimos tirando de la piola y descubriendo lamentablemente a Elisa Carrió. Qué mal que la va a pasar Elisa Carrió y qué mal que la van a pasar los jefes de Elisa Carrió. Porque Elisa lamentablemente creo que ha sido un instrumento en todo esto y ha cumplido un rol dentro de este gobierno que ha necesitado de esto, del espionaje, de la extorsión, para poder gobernar y llegar hasta este lugar con el 40% de los votos. No le fue para nada mal, apretando jueces, políticos, dirigentes, empresarios y mucho más. ¿Qué más tenemos, Ariel? Dale. Bueno, la justicia federal, más precisamente el juez Rodolfo Canicoba Corral, ya están investigando si había dentro de la AFIP funcionarios que sacaban información a través del sistema e-logs, que es el sistema informático de AFIP, y se la proporcionaban a Elisa Carrió para el armado de carpetas, para lo que pueden ser los aprietes o finalmente investigaciones que luego se filtraban a través de los medios. La justicia le pidió a la AFIP que informe sobre los movimientos de 2 funcionarios en particular. Uno es Jaime Mesikowski y el otro es Néstor Abelardo Sosa. El lunes les habían dado 48 horas a los directivos de la AFIP para que presentaran esta información. La AFIP pidió más tiempo. Dijeron, bueno, la búsqueda era muy amplia, le pedimos por favor que la segmenten un poco más. Así que el juez Canicoba Corral les va a dar otras 48 horas para que digan cuáles eran los movimientos de estos 2 funcionarios dentro del sistema informático de AFIP. ¿Qué pasa? Una vez que entras al sistema de AFIP a través del e-logs, todos tus movimientos quedan registrados. Así que si vos estuviste mirando, por ejemplo, qué hacía Tomás Méndez y después qué hacía Ariel Sack y qué hacía Gabriela Pepe, todo eso
queda registrado. Se ven tus dedos, se ven tus movimientos. Y la AFIP dijo que era muy amplia la investigación. Era muy buena que respuesta. El pedido de búsqueda en principio era muy amplio, así que lo que va a hacer el juzgado es acotar la búsqueda un poco, como para que no tengan que trabajar tanto y para que puedan facilitar la información más rápidamente. ¿Qué es lo que se sospecha? Que estos dos directivos de AFIP filtraban datos a Carrió. Vimos en el informe que mostramos los últimos días que eran datos de Susana Jiménez, datos de empresarios, datos de Jorge Lanata, datos de Mirta Legrand, para que con esa información de alguna manera se limitara el trabajo de estos periodistas, de estas conductoras de televisión, de algunos dirigentes políticos, de algunos empresarios. Ahora, según fuentes vinculadas a la AFIP, lo que nosotros sabemos es que este grupo de tareas que funcionaba o que sigue funcionando incluso aún dentro de la AFIP era mucho más grande que dos directivos que filtraban información. Se cree más o menos que este grupo tenía 40 personas, que en 2016 fueron convocados los subdirectores o coroneles de la AFIP por el entonces titular Alberto Abad y se les pidió que armaran denuncias para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y contra exfuncionarios del gobierno del kirchnerismo. Eso empezó con el principio de la gestión Abad. ¿Qué pasó después? Cuentan personas vinculadas a la AFIP, que también Carrió empezó a pedir información, pero ya no solamente vinculada con exfuncionarios o miembros de lo que fue el gobierno kirchnerista, sino también con personas vinculadas al propio gobierno de Cambiemos. ¿Le gustó el espionaje, digamos? ¿Le pintó? ¿Qué pasó en un momento dado? La gestión de Mauricio Macri echa de la AFIP a Mesikoski, una de las dos personas que ahora están siendo investigadas. ¿Y quién sale a defenderlo públicamente al grito de es un héroe, no lo pueden echar? ¿Elisa Carrió? Elisa Carrió. Y así fue como Cuccioli, que primero lo había despedido, tuvo que buscarle otro lugar. Ahora está en una supuesta unidad antilavado dentro de la propia AFIP. Todo esto está siendo investigado por la Justicia Federal, que quiere saber información de quién sacaba esta gente, si filtraban información que tiene que ser secreta porque es información fiscal, a quién se la daban y para qué se utilizaba. Esto forma parte de un legajo que tiene el juez Rodolfo Canicoba Corral, que es el legajo AFIP de una causa mucho más grande que investiga el espionaje o el supuesto espionaje a jueces federales, a políticos, todo a través del sistema de migraciones, de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, que fue consultada hasta ahora sin motivos aparentes en relación a los movimientos que habrían hecho jueces federales entrando y saliendo del país. Señor Cano, vamos a hacer el análisis político de la elección, ¿le parece? Señor Méndez, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hace mucho no nos saludamos con tiempo. Con respeto. Con respeto, menos que menos. Antes que nada, quiero mandar un saludo a Martín Rodríguez, politólogo, periodista, panelista de muchos programas de este canal, inclusive estuvo con nosotros varias veces, que hoy intervino en una secuencia más de esas de violencia callejera, que agarraron un pibe que se estaba choreando un desodorante, un jabón, la policía agarró al pibe, le empezaron a pegar en bolsa, Martín se puso en el medio, Martín terminó en la comisaría. Claro. Así que un saludo a Martín, que aparte me ayudó a reunir esta idea. La idea que te quiero contar a vos y a los televidentes es: Macri no es el dueño de la oposición. Y para eso voy a tomar un poquito de la mano de Jorge Bonafont los mapas de los últimos resultados electorales del 2011 para acá. ¿Cómo es el título? Entonces Macri no es el dueño de la oposición. No, el 40% no es de Macri, la plaza del sí se puede y el millón. ¿Estás seguro vos? Fue como la foto de Bariloche, ¿viste? Como si vas a volver, después no volvés nunca más. Bueno, más o menos le va a pasar lo mismo a Macri. 2011, cuando vemos el mapa de 2011 estamos viendo un mapa totalmente azul, la elección que Cristina gana con el 54%, parece que es un argentino oficialista. ¿Qué pasó en esa elección? Había 6 ofertas opositoras. Sí. La oposición fragmentada en 6, el voto antiperonista y todas sus variables de oposición al gobierno de Cristina, fragmentada en 6, nunca llegaron a ganarle. Fíjate que hay apenas algún colorcito verde, algún colorcito rosa que expresan el Partido Socialista de aquel momento, u otra expresión política. Pero no había forma de que le gane la oposición partida en 6 al oficialismo. Vamos a la elección de 2013. Jorge Bonafont nos trae ese mapa que está en este momento también, con unos colores que empiezan a mutar ya en varias ofertas. La elección del 2013, al final del día, el oficialismo, que en ese momento del Frente para la Victoria, la termina ganando, pero la oposición expresada, por un lado, en la provincia de Buenos Aires, por Sergio Massa, y por otro lado, por alguna asociación proto-cambiemos del socialismo y del radicalismo, empieza a colorear el mapa distinto. Fíjate que cuando las opciones de la oposición se achican, son más competitivas contra el oficialismo. Sí. Pero ahí todavía vemos dos oposiciones claramente fuertes, con un oficialismo que tuvo una elección que, si bien la ganó, en lo que es el término país, perdió muchos distritos. Vamos al mapa del 2015. En el 2015 lo que vamos a encontrar, Tomás, es ya consolidadas las dos opciones políticas. Claro. La de Cambiemos
y lo del Frente para la Victoria. Claro. Y empezamos a ver ese color amarillo, que te voy a spoilear mi propia columna, que cuando uno lo recuerda con los manuales Capeluz que usábamos en la primaria, empieza a parecerse mucho a lo que es la pampa húmeda. Vos ves la pampa húmeda, está parecido a lo que es ahí. Está ahí. Y vos ves el resto del país, pero vos ves un color azul que expresa todavía el Frente para la Victoria, la candidatura de Scioli, y el amarillo de Macri. Esta es la elección en la primera vuelta, después en el balotaje se ponen más parejos los colores. Vamos al 2017. En el 2017 vas a encontrar de vuelta dos colores claros como el amarillo y el azul, pero también empieza a haber partidos provinciales que empiezan a tener algún tipo de expresión. En Santiago. Santiago, el Estero, Formosa y Luego Visiones, que también tiene un partido, el Partido Renovador de la Concordia propio. Pero vos te das dando cuenta que todavía consolida en la zona núcleo de la Pampa Húmeda el amarillo. Bien amarillo, bien fuerte, amarillo. sí. Recordemos de todos modos que en esta elección este amarillo de la provincia de Buenos Aires es 3 puntos arriba de lo que ha sacado Cristina Comunidad Ciudadana. Sí, claro. 41, de todas 38. maneras lo ganaba. Pero lo gana. Seguía amarillo, sí. Ahora, vamos a la elección de este año, 2019. De vuelta vamos a encontrar lo que está popularizándose como la bandera de Boca, o Peronia del Norte, Peronia del Sur, Checoslovaquia, esas cosas que surgen en las redes tan graciosamente. Pero fíjate que de vuelta vamos a encontrar casi sobre el mapa de la Pampa Húmeda el núcleo del voto de la oposición. Y acá es donde cierro la idea de por qué Macri no es el dueño de la oposición. La Pampa Húmeda, claramente lo que está pasando es, en su memoria histórica de corto plazo del conflicto del 2008 para acá, lo que encontró fue temor a que el regreso del peronismo vaya contra ¿qué? Contra la propiedad, contra el patrimonio, contra... Hicieron eso, digamos. Ese era el discurso. Ese es el discurso. El discurso es, me van con las retenciones, la Junta Nacional de Gran, todas esas cosas. Hubo una reacción corporativa fuerte que, fíjate que los colores, esto es para desarrollarlo con más tiempo, no es que hay manchones amarillos por todos lados. Es uno solo fuerte, Córdoba. En Córdoba, tú lo sabes bien, hay una memoria aparte muy fuerte contra el kirchnerismo, sobre todo por aquel episodio del levantamiento de la policía en Córdoba, donde de la Sota, si no me acuerdo del gobernador, de la Sota no la vi, pedía que le mandaban gendarmería, no le mandaban gendarmería al gobierno nacional. Eso en el inconsciente del cordobés claramente volvió imperdonable su relación con el kirchnerismo. Es porque han trabajado. Ese es un hecho más. A mí me parece que cuando lo buscas, los hechos por qué se ponen tan así, si no los cordobeses tendrán filas largas de diván. Pero lo que encontramos entonces es que esa Pampa Húmeda, que hoy expresa Macri, ese 40%, en realidad lo que quiere es, primero, liberalismo librecambista para sus producciones, y segundo, y esto es raro, ahí también convive el núcleo duro del país industrialista. Ahí, en el 2015, parte de ese voto estaba en sacarme el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Claro. Con lo cual, esas expresiones en la oposición real, nunca encuentran una sola voz. Va a haber oposición de mano dura, a lo que esbozó Pichetto y Patricia Bullrich. Va a haber oposición racional, que quiere expresar de alguna forma a Rodríguez Larreta. Y va a haber una oposición de intereses claramente que están vinculados con dos vectores. El voto tradicional antiperonista y el voto que expresa la falta de vocación de aportar desde los recursos de los sectores más favorecidos en lo que es los bienes naturales y también, si se quiere, la distribución de la riqueza. Ahí está muy claro. Jorge me ayuda mostrando dos mapas. Fíjate que casi es lo mismo, aunque la agenda no es la misma. Y cuando vos encuentres en el 2021 esta oposición expresada de alguna forma, Macri va a encontrar por más derecha y por centro otras expresiones que lo van a poner en crisis respecto de yo soy el jefe de la oposición. El cierre es, Macri, jefe de la oposición, hoy es un invento de los medios. Bueno, lo que vamos a ver ahora también es otro análisis político desde la misma oposición, para ver cómo se reconstituye. Estuvo hablando Gabriela Pepe con varios dirigentes de esa oposición que se está reconstituyendo y queremos saber qué te dijeron, Gabriela, dale. Bueno, en principio, el presidente Mauricio Macri, que está muy entusiasmado con el 40% que logró sacar el domingo, él tiene intenciones de seguir liderando la oposición. Pero ¿qué pasa? Empiezan a surgir dentro de Cambiemos o de Juntos por el Cambio voces que dicen, no va a ser más un liderazgo único, ¿no? No va a ser, porque no hay un presidente a quien responderle directamente, así que lo que quieren es empezar a pensar en una especie de mesa colegiada, ¿no? Claro. De mesa de conjunta, más horizontal, donde va a estar más horizontal, un liderazgo más horizontal, donde va a estar Mauricio Macri, donde va a estar
Horacio Rodríguez Larreta, y donde van a estar también los radicales, sobre todo Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, gobernador de Mendoza, que va a recalar en el Congreso en diciembre. ¿Qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta? En principio dicen no va a ir a disputarle liderazgo tan rápidamente en lo nacional, pero va a tener una agenda propia y además va a tener un vínculo propio con el gobierno de Alberto Fernández, por supuesto. Y se va a empezar a mostrar con algunos intendentes. Es el único al que le queda poder territorial, ¿no? Obviamente fuerte, así que va a empezar a trabajar. Pero Rodríguez Larreta está más con la idea de armar una oposición en principio moderada, ¿no? Más dialoguista. Y para eso tiene otro socio, que es Emilio Monzó. Emilio Monzó, actual presidente de la Cámara de Diputados. Él vino planteando, Monzó, muchas diferencias dentro de Juntos por el Cambio en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Monzó fue planteado por un sector del peronismo para ocupar la Defensoría del Pueblo, que está vacante desde hace 10 años. Hoy hubo una reunión para tratar de constituir la bicameral que tenía que nombrar el Defensor del Pueblo. Fracasó esa reunión, pero todavía está la intención, ¿no?, de que Monzó ocupe ese lugar. Mientras tanto, Monzó lo que está planeando es que un grupo de diputados que va a asumir en diciembre, que le responde directamente a él, dentro del interbloque de Juntos por el Cambio o de Cambiemos, armen un bloque aparte, ¿sí?, que tenga una línea como más dialoguista con el gobierno de Alberto Fernández. Ellos lo que dicen es, nosotros 4 años planteamos diferencias internamente, bueno, ahora las vamos a cristalizar de otra manera, es una posibilidad que se arme un bloque propio. O sea que está perdiendo poder claramente Macri. ¿Y Vidal qué pasa? Y Vidal, bueno, Vidal estuvo estos días haciendo llamados a intendentes, a legisladores provinciales, diputados, senadores, porque ella quiere mantener el poder en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa con Vidal? Hay dos cuestiones. Por un lado, en la Casa Rosada, un sector de la Casa Rosada le echa la culpa del resultado electoral. Lo que dicen es que Vidal entregó rápidamente la elección, que después de las PASO de agosto inició la transición prácticamente. Echan la culpa a Vidal y no lo dejaron anticipar las elecciones. Exacto. Pobre Vidal, la están maltratando. Hay un sector que opina de eso. Después está el sector de Emilio Monzó, que tampoco tiene intenciones de trabajar con Vidal. Están bastante enojados porque dicen que no les dejó pisar la provincia de Buenos Aires en 4 años. Así que vamos a ver dónde se ubica Vidal. Por lo pronto ella tiene un jefe político que no es Mauricio Macri. El jefe político de María Eugenia Vidal es Horacio Rodríguez Larreta. Y ahora nos quedan los radicales. Los radicales, dale. ¿Qué va a pasar? Bueno, en diciembre asume como diputado nacional Alfredo Cornejo, presidente de la UCR. Y bueno, también en diciembre se va a definir quién va a ser presidente de la UCR. Hay una disputa dentro del radicalismo y hay una disputa en el bloque. ¿Qué es lo que pasa en el interbloque Juntos por el Cambio? Va a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados, va a tener 119 diputados, pero a diferencia de lo que viene sucediendo hasta ahora, el sector mayoritario no va a ser la UCR, va a ser el PRO. Claro. Así que probablemente van a tener que cambiar la presidencia del interbloque Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se llame. Y ahora Cornejo le va a disputar la presidencia, le quiere disputar la presidencia del bloque de la UCR a Mario Negri. Mario Negri, ¿qué es lo que dice? Yo hace 6 años que estoy acá. Hace 30 años que está ahí. Hace 84 años Mario Negri. Que es presidente del bloque. Y bueno, digamos, tuvo un papel muy importante en estos años. ¿En dónde tuvo un papel importante? Durante el gobierno de Mauricio Macri, bueno, fue la voz de Cambiemos en el Congreso. Qué increíble. Y después vamos a contar qué va a pasar con Elisa Carrió. Es increíble, Mario Negri es tremendo. De policía de tránsito, zorro gris, pasó a ser diputado y nunca más dejó de serlo. Señores, nos vamos a la tanda y hablamos de Elisa Carrió. Y acá va a haber vamos a hacer una reunión de periodistas atrás y hablamos de Elisa Carrió. Te escuchamos. Claro, atentamente, Gabriela. Sí. Dale, tanda, vámonos. Bueno, quedaba Elisa Carrió. La verdad que había dicho que iba a renunciar. ¿Qué va a pasar con Carrió, verdaderamente? Bueno, el lunes estuvo Elisa Carrió en Casa Rosada y ahí anunció que renunciaba a su banca, que se retiraba de la política. Pero ojo, porque Carrió se va, pero tiene todavía poder de veto. Tenemos esperanza de votarla. Estuvo en la reunión en Casa Rosada, bueno, se la agarró con Rogelio Frigerio, a quien acusó durante toda la campaña de haber sido el responsable de la derrota de Cambiemos, porque dice que Frigerio jugó para el peronismo. Después dijo que anunció que ella va a denunciar al canciller Jorge Forí y a el ministro de Justicia, Germán Garabano, que le vino bombardeándolo a Garabano con el tema. Lo persiguieron a su hijo. Lo persiguieron a su hijo también. Exactamente. El tema con Forí es que lo acusa de haber sido quien filtró que en teoría lo habían detenido a su hijo Enrique Santos en México por una causa de narcotráfico, nada que ver. Bueno, eso por eso lo acusa a Forí. Y por último, lo que dijo fue:
ojo a quién me ponen al frente del interbloque Cambiemos. Porque, ¿qué pasa? Carrió se va, pero va a dejar 14 diputados en su bloque, que es un número bastante importante, 15 a partir de O sea que no deja la de política. marzo. No, claro, desde afuera alguna influencia va a tener. Pero dijo, ojo a quién me ponen de presidente del interbloque. No van a poner a alguien que yo haya denunciado. ¿Y a quién se refería con eso? Bueno, se refería a Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que ahora va a ser diputado a partir de diciembre. ¿Te acuerdas que se había dicho que Ritondo iba a ser presidente de la Cámara de Diputados? Sí, Mauricio Macri era electo presidente. Bueno, no va a ser presidente de la Cámara de Diputados, obviamente, porque va a ser Sergio Massa, pero va a estar ahí. Y se lo mencionaba como alguien que podía presidir el interbloque. Carrió dijo, no, porque yo lo tengo a Ritondo de denunciado. En 2017 dijo que había gente del gobierno bonaerense que la perseguía y apuntó contra Ritondo. Señores, llega Darío Gaño, está con esto recién empieza. Nos vemos mañana con ustedes a las 22 horas nuevamente. Muchas gracias.